días. ¿Y qué son los diezmos? Porque es importante que tú lo aprendas, que tú lo sepas. Y por eso te daba este versículo, porque nosotros no nos guiamos como se guía el mundo. Nosotros no vivimos como vive el mundo. La Biblia dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Vivimos en este mundo, pero no vivimos bajo el pensamiento de este mundo, bajo la mentalidad de este mundo. Vivimos bajo el principio de Dios, bajo el gobierno de Dios. ¿Cuántos están bajo el gobierno de Dios? Amén. Y vivir bajo el gobierno de Dios significa guardar los mandamientos de Dios. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos qué son las primicias, porque dentro de 8 días vamos a tener este servicio, esta fiesta de primicias, el sábado que viene y el domingo que viene, y debe de ser una fiesta, regocijo, ¿verdad? Acción de gracias al Señor, porque el Señor nos ha dado principios que son diferentes a los principios que todo el mundo sigue, a los otros pueblos. Entonces, quiero que me acompañes al libro de Éxodo, capítulo 22. Éxodo, capítulo 22, su versículo 29. 22, 29. Dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Y la palabra primicia viene de lo primero. De ahí se deriva esta palabra. Primicia viene de lo primero que hay. Y Dios le dice al pueblo: no demorarás las primicias. ¿Por qué le dice no demorarás las primicias? Porque el pueblo en general, cuando se trata de hacer algo, de cumplir algo o de llevar a cabo alguna responsabilidad, se demora, se espera. Y el esperarse es riesgoso. Cuando tú te esperas demasiado tiempo, puede que no llegues a tiempo, puede que no alcances, o lo que pasa normalmente, terminamos gastándonos eso que debemos de entregar, ¿sí? Es como cuando tienes ahí guardado el pago de la luz, el pago del teléfono, y te demoras en pagarlo, y entonces surge por ahí una necesidad, una urgencia, ¿y qué haces? Agarras lo del pago del teléfono y lo usas para otra cosa y dejas de pagarlo. Entonces la Biblia, cuando dice no demorarás, ¿sí?, tus primicias, está hablando de que nos está evitando que nosotros fallemos en ese principio, en esa palabra que Dios les dio. Entonces, muchas veces caemos en la tentación. Cuando alguien se demora en hacer algo, también muestra de que como que no está muy interesado, como que no le interesa mucho ir a arreglar el asunto, ¿verdad? Se demora y se demora. Dicen: en mi tierra se hace pato. ¿Ah? ¿Han visto a los patos? Andan en el agua tranquilones así, y como que si no tuvieran ninguna responsabilidad. Así son muchos, andan así como que haciéndose pato, ¿verdad? Tranquilo, se demora, sí voy y no va. Sí lo voy a pagar, sí lo voy a hacer, sí voy a ir a hablar, sí voy a arreglar ese compromiso, y se demora. Y entonces la Biblia nos habla aquí exactamente de esa palabra, de demorarse, sí, para no hacerlo. Pero el Señor es bien puntual. Dios conoce, di conmigo, Dios conoce el corazón del hombre. Gracias a Dios, porque no lo podemos hacer a el pato. A Dios no lo puedes hacer.
Dios conoce nuestro corazón. Él sabe que a veces somos negligentes, que cuando no queremos hacer las cosas le damos vuelta, nos atrasamos, nos alejamos, ¿verdad? Como que no queremos enfrentar el asunto. Y entonces dice claramente: no te demores, ¿sí? El Señor es bien puntual con respecto a las primicias, diciendo: no demorarás tus primicias. Este es el primer versículo en la Biblia que nos habla por primera vez de la palabra primicia. Y hay una ley para leer la Biblia, hay principios. Es el principio de la primera mención. Cuando en la Biblia por primera vez se menciona esa palabra por primera vez tiene principios ahí. Quiere decir que es algo que tenemos que hacer, ¿qué? Solícitamente, rápidamente, antes de que se nos pase el tiempo, ¿sí? Y entonces en la Biblia nos dice claramente que debemos de hacerlo porque son del Señor, no debemos de demorarla. Quiere decir que lo primero que debemos de hacer, de lo primero que recibimos del año, es sacar nuestras primicias. Lo primero, no te demores, no lo dejes para el siguiente mes, no lo dejes para el siguiente año, no lo dejes para no sé cuándo. Después, no te demores, porque el Señor conoce nuestro corazón. Ahora, esa es la primera vez que se menciona. ¿Cómo debemos de hacerlo? En Éxodo 23:19 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y mire, esta palabra búsquenla y la van a encontrar muchas veces. Cuando tú encuentras una palabra muchas veces en la Biblia, es porque Dios, ¿verdad?, es serio con respecto a ese tema. No es un asunto como alguna palabra que a veces encuentras o no encuentras, o se encuentra solamente una vez en la Biblia y dices: bueno, pues no será importante. Pero esta palabra tú la buscas en la Biblia y vas a encontrar muchas veces la palabra primicia. Es más, vamos a llegar hasta el Apocalipsis con la palabra primicia, para que me entiendas, ¿verdad? Y entonces vemos ahí que dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Dios. Dice: los primeros frutos de tu tierra. Lógicamente le está hablando a un pueblo agrícola principalmente, un pueblo ganadero principalmente. Los israelitas producían ovejas, cabras, vacas. Entonces le está diciendo: tus primicias de tu tierra. Sembraban trigo, cebada, sembraban el campo. Entonces le está diciendo: lo primero que tú coseches, de lo primero que tú coseches, tráelo ¿a dónde? Dice: a mi casa. Y entonces les dice claramente que ellos deben de tomar esas primicias y traerlas a la casa de Jehová. Cada quien debe de traer sus primicias a Dios, al templo. También se pueden traer ofrendas de primicias. Dice: de esas primicias prepara un pan cocido, prepara el grano, tuéstalo y trae una parte de eso en especie delante de Dios. Entonces las primicias, pues lógicamente nosotros pues ya no nos dedicamos exactamente a la agricultura, ¿verdad? Ya no tenemos manera de traer productos, ¿verdad?, físicamente, como a lo mejor el maíz, el frijol, pero pues la tierra es el trabajo que tenemos, la tierra es el negocio que tenemos, es el lugar donde Dios nos bendice. Esa es nuestra tierra. Entonces, lógicamente, y si alguien tiene la bendición de producir, pues lo que tiene que hacer es tomar una porción de esa parte y traerla a la casa de Dios, ¿sí? Entonces, esas son las primicias y se traían a la casa de Dios. Las primicias son una forma de adoración a Dios. Vamos a Deuteronomio 26:10. Dice Deuteronomio 26:10: y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Entonces,
¿En qué nos ayuda a practicar las primicias? Bueno, las primicias nos ayuda a nosotros como creyentes a reconocer que todo lo que tenemos Dios nos los ha dado. ¿Sí? Cuando tú traes tus primicias, le estás diciendo a Dios: de todo lo que he recibido, de todo lo que me ha dado, aquí está esta ofrenda, que es primicia, lo primero que tú me has dado. Dice: la traerás en la casa de Dios, la dejarás delante de Jehová, y lo último que dice: y adorarás. Porque la primicia es adoración a Dios. Cuando tú traes tus primicias, le estás diciendo: Señor, gracias por todo lo que tú me has dado. Gracias por los recursos, gracias por el trabajo, gracias por el campo, gracias por la cosecha, gracias por las ventas, gracias por el negocio, gracias por todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos aquí? Vamos bien, no me pierdan el hilo porque vamos viendo los versículos. Entonces dice la palabra que al final la persona terminaba adorando, que si primero reconocía que todo lo que tenía Dios se lo había dado y traía una porción de eso y lo dejaba delante del Señor, y segundo, adoraba a Dios y le decía: Señor, gracias por todo lo que tú me has dado. Eso es adoración, agradecimiento. El día de ayer vimos un tema que era honrar a Dios y reconocerlo. No olvidarse de todos sus beneficios, no olvidarse de todas las bendiciones que Dios nos da. Las primicias son un principio del creyente. En Proverbios capítulo 3, versículo 9, quiero que me acompañen. Proverbios. ¿Quién escribió Proverbios, hermanos? ¿Quién? ¿Y quién fue Salomón? ¿Cómo lo conoce todo el mundo a Salomón? Como el hombre más sabio de la tierra. Entonces lo que Salomón escribe es sabiduría. Y entonces el hombre más sabio de la tierra, pero fue también el hombre más rico y poderoso en su tiempo. Di conmigo: rico y poderoso en su tiempo. ¿Y quién escribe ese versículo? Salomón. Ahora, ¿tendrá validez ese versículo para nosotros? ¿Por qué? Porque es un principio. Di conmigo: es un principio. Entonces los principios no cambian, las formas, las maneras sí, pero los principios no, se mantienen. Entonces el rey Salomón, el que escribe este versículo, dice lo siguiente: honra, versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. De alguna otra manera, Salomón entendió, sus padres le enseñaron los principios de Dios que él aprendió, entendió que las primicias debía de entregársela a Dios y que a través de ellas él iba a ser bendecido, iba a ser prosperado. Y Salomón escribe esta parte, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dice: hónralo, reconócelo. Ya vimos la palabra honra. Honrar a Dios no es nada más cantar. Honrar a Dios no es nada más leer la Biblia. Honrar a Dios no es nada más levantar las manos. Honrar a Dios es con todo lo que tenemos, con toda nuestra vida. Honramos a Dios con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos. Honramos a Dios con todo lo que tenemos. Y entonces dice: honra a Jehová con todos tus bienes. No dice con una parte. No dice esta parte sí, esta parte no. Esta parte es mía. Nada más voy a honrar a Dios con esta parte que no me cuesta mucho. Dios dice: honra a Jehová con todo. El principio es con todo lo que Dios nos ha dado, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El siguiente domingo les voy a hablar de los beneficios de las primicias y van a ver qué poderosas son.
Entonces, en otra versión dice, honra al Señor, el mismo versículo, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Una cosa es dar una parte, pero otra cosa es dar lo mejor. Amén. Una cosa es dar una ofrenda. Una cosa es dar una limosna. Una cosa es dar para una necesidad. Ay, se necesita cooperar para esto. Ah, pues yo coopero, ahí está. Una cosa es una necesidad. Necesitamos comprar una bocina. Ah, pues yo coopero para la bocina. Y otra cosa es dar lo mejor a Dios. La Biblia dice, desde Génesis encontramos una diferenciación en cuestión de dar. En Génesis encontramos el caso de Caín y Abel. Ustedes recuerdan la historia, ya la han leído. Amén. La Biblia dice que los dos hijos de Adán trajeron una ofrenda delante de Dios. Caín, dice, del fruto de la tierra preparó una ofrenda y la trajo a Dios. ¿Cómo se hacía en ese tiempo que no había templos, que no había iglesias? Pues levantaban un altar de piedra y le ponían fuego y todo se quemaba, y esa era una ofrenda para Dios. Y Caín, dice, de lo mejor dicho, de la tierra recogió una ofrenda y la trajo a Dios. Pero Abel, dice, tomó de lo mejor y de lo más gordo. Amén. Cuando tú ves los animalitos o vas a comprar un borreguito para una barbacoa, agarras el flaquito, el desnutrido. ¿Cuál agarras? El más que gordo, más ponchadito, dicen en mi tierra. ¿Sí o no? No vas a agarrar, ay, deme ese flaquito raquítico, ¿verdad? No, agarras el gordito, porque el gordito es el mejor, el que tiene más grasita. Y dice la Biblia que Abel agarró, tenía sus 20 borregos, ¿verdad? Quizás ahí. Y no dijo, bueno, voy a llevar una ofrenda. Y el creyente en este tiempo es así: voy a agarrar una ofrenda, ve cuál es la ofrenda más flaquita y esa es la que agarra. Llévale ese borreguito chueco, el tuerto, ¿verdad? Llévale ese que se acaba de quebrar la pata, ese hay que llevarlo de ofrenda. ¿Me estás entendiendo? ¿Va? Entonces tenemos que aplicarlo a la vida práctica. Muchos creyentes así son. Agarran el billete roto. Ay, esta es mi ofrenda, todo roto. El viejito, ¿verdad? El que ya no sirve, el que ya no voy a usar, el que no voy a necesitar en esta semana. ¿Cuántos dicen amén? Di conmigo, ay, me está doliendo. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante y penetrante que toda espada de dos filos. Cuando te meten una espada, no es sencillo, es doloroso. Y a veces la palabra de Dios tiene que venir y cortar cosas más profundas. Amén. Dice entonces que tomó de lo más gordo, de lo mejor. Y entonces aquí dice la palabra que debemos de honrar al Señor con lo mejor de nuestra vida. Honramos al Señor cuando le servimos, honramos al Señor cuando le adoramos, honramos al Señor cuando compartimos su palabra, cuando cantamos, pero también honramos al Señor cuando damos. Di conmigo, honro al Señor cuando doy. La Biblia dice de un hombre llamado Cornelio, dice que oraba al Señor y ofrendaba al Señor. No nada más oraba, ofrendaba al Señor. Y entonces el ángel de Dios le habló al siervo y le dijo: ve a tal lugar, a casa de un hombre llamado Cornelio, porque sus oraciones y sus ofrendas han subido delante de mi presencia.
Quiere decir que sube la oración, pero también sube ¿qué? La ofrenda. Amén. Entonces necesitamos nosotros saber honrar al Señor con lo que tenemos. Dice, y con lo mejor de todo lo que produces. Lo mejor de todo lo que produce. Lo mejor de todo lo que tú cosechas. Honra al Señor. El autor de este libro, lógicamente, Salomón, y él en su sabiduría pone este principio para que todos los demás creyentes y las siguientes generaciones puedan practicar las primicias. Salomón no solo sacaba las primicias de una cosa, sino sacaba las primicias de todo su reino. La Biblia dice que Dios le dio sabiduría, inteligencia y que prosperó. Imagínate qué tanto bendijo Dios a Salomón, que dice que hasta las cucharas donde comía eran de oro puro. Y dice, y la plata ya era tomada en segundo término. Habían como piedras ahí en el camino. La plata, imagínate qué tanto lo colmó Dios de bendición y de multiplicación en su reino. Si nosotros aprendemos este principio, yo sé que Dios nos hace un pueblo diferente y somos un pueblo diferente. Dios quiere cambiar nuestra mentalidad. Las primicias son un principio en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar ahora del Nuevo Testamento. Romanos 11, 16. Quiero que me acompañes ahí a Romanos capítulo 11, versículo 16. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, quiero explicarte cómo funciona esto. Si las primicias son santas, dice ahí, quiere decir que al sacar las primicias, ¿verdad? Una parte, automáticamente cuando tú sacas las primicias, dice, todo lo demás es santificado. ¿Sí? Cuando tú sacas una ofrenda y das una ofrenda, todo lo demás es santificado. Cuando tú sacas lo primero que te llega, ¿sí?, a tu vida, ese recurso o ese bien, y sacas una primicia de ahí, automáticamente al haber sacado esa primicia, todo lo demás es que santificado. Ese es el principio. Entonces aquí lo dice en el Nuevo Testamento, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Quiere decir que la primicia se convierte en la raíz del árbol. Sí, y la primicia se convierte en lo que sostiene el árbol. Quiere decir que cuando tú das tus primicias, tú estás echando ¿qué? Raíces. Cuando tú estás dando tu primicia, tú estás echando raíces. ¿Para qué? Para que de esa raíz surja un árbol grande, fuerte, que sostiene todo, que sostiene tu vida, que sostiene tus recursos, que sostiene tu economía. Son principios bíblicos. Por eso el pueblo de Israel se volvió un pueblo poderoso. Es más, ustedes van a encontrar a un judío en este tiempo, y los judíos son los hombres más ricos de la tierra. Investiga a los judíos, son los hombres más ricos. ¿De dónde sacan? ¿Cómo le hace? Si aparte de la inteligencia que Dios les ha dado principios. Por eso leímos el versículo, dice, estas leyes, estos principios que yo te doy es para que tú seas un pueblo grande, un pueblo bendecido, un pueblo que no tenga falta de nada. Y si en algún momento pasas por eso, cree que Dios te va a sacar adelante. Dios es un Dios fiel. Entonces, al sacar las primicias que son santas, automáticamente lo demás se santifica. Y si las raíces, que son las primicias, son santas, también las ramas. O sea que las primicias santifican a todo lo demás. Dios sigue apartando sus primicias hasta el final. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 4,
Dice la Biblia lo siguiente: estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Si tú buscas en Apocalipsis, vas a encontrar que en el final de los tiempos, como el mundo se pervierte y todo el mundo está contaminado, entonces Dios se aparta 144,000 jóvenes. Dice que no se han contaminado de boca, que no han tenido relaciones sexuales, son vírgenes, los 144,000, que Dios se los aparta para que a través de esos 144,000 se extienda el reino de Dios en este último tiempo. Fíjate para qué sirven las primicias. Y Dios en el Apocalipsis nos habla que Él aparta las primicias, que son 144,000, que al final son los que van a testificar de Dios en ese último tiempo. Dios es maravilloso. Dios es un Dios de principios, y los principios no cambian. La ley quedó atrás en el Antiguo Testamento, pero los principios siguen, y nosotros estamos siguiendo un principio, que es las primicias. Por último, las primicias es lo primero que recibimos en el año. Nuestro primer salario, nuestra primer venta, nuestra primera entrada o primer producto, ya sea cosecha o salario. Esa es la primicia. La palabra primicia viene o se deriva de lo primero. No es lo segundo, no es lo tercero, es lo primero. ¿Cuál es la diferencia entre una ofrenda y una primicia? Que la primicia es primero, es lo primero que te llega. La ofrenda puede ser de lo último que te llega. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Por qué primero? Porque la Biblia dice que Dios debe de ser el primero y el último en nuestra vida. En Apocalipsis dice que Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin. Dios es mi principio del año, Dios es mi fin de año. Le doy gracias a Dios cuando inicio y le doy gracias a Dios cuando termino. Y estamos iniciando el 2025 y le damos gracias a Dios con las primicias que Él nos concede en este año. Amén. Por eso es muy importante. Primero, entonces Dios deja este principio para que nosotros recordemos que Dios debe de ser el primero en nuestra vida. Cuando tú dices, si te llegan o ya te llegó, mejor dicho, en este inicio de año, no sé, tu primer semana, tu primer venta, vamos a suponer tú tienes un negocio y vendes productos. Hay muchos hermanos que tienen negocios y venden productos, no sé, de regalos, ¿no? Y no abriste sino hasta el 5 o 6 de enero. Y el 6 de enero abriste tu negocio. Y ya como a mediodía te cae el primer cliente. Y dice, ay, me gusta este globo adornado con dulces. Me lo quiero llevar porque cumple año, ¿verdad? Mi sobrina. Y tú le vendes el globo. Y ese globo fueron 200 pesos con los dulces. Se va la persona contenta y tú dices, esto es mi primicia, porque esto fue lo primero que vendí en el año. Estos 200 pesitos no me los voy a gastar, no lo voy a invertir. Estos 200 pesitos los voy a llevar ¿a dónde? A la casa de Dios, porque es mi primicia. Amén. Yo estuve en una iglesia tradicional durante muchos años. Es más, yo nací en una iglesia tradicional. Mi papá nos llevaba a la iglesia y luego yo me vine a estudiar acá a México. Y cuando llegué acá estuvimos sirviendo también en otra iglesia y no se practicaba la primicia. Ese fue algo que Dios me fue enseñando, mostrando. Un día me puse a leer, si quiere leer Deuteronomio, Números,
y me encontré con la palabra primicia. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Cómo? Y vas a encontrar en Deuteronomio cerca de unas 20 tipos de ofrendas. Ofrendas de paz, holocaustos, y cada una de ellas tiene un significado. Pero me llamó la atención la palabra primicia. Yo dije, ¿primicia? ¿Qué significa? Y me puse a investigar la primicia y los primogénitos. Yo conocía de los primogénitos. Todos conocemos los primogénitos, ¿verdad? El primer hijo que tienes es el primogénito o la primogénita. Y entonces encontré en la Biblia que el primogénito tenían que consagrárselo a Dios. Dije, interesante. Entonces, cuando mi esposa se embarazó, tuvimos nuestro primer hijo, lo primero que hice, ¿verdad? Por intuición, por el Espíritu Santo, no sé, le consagré en el vientre a Dios, a mi hijo. Le dije, Dios, este primogénito es tuyo. Haz lo que tú quieras con él. Si tú decides llamarlo al ministerio, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios. Pero yo, como padre, como autoridad de mi casa, te lo entrego a ti. No sé cuántos hicieron eso, pero es un principio. Y una vez que nació el primogénito, Dios nos empezó a bendecir. Y Dios empezó a abrir camino. Dios empezó a bendecir nuestra familia, nuestro hogar. Hasta la iglesia empezó a ser bendecida. Vino un profeta y nos dijo, con este primogénito Dios va a empezar a hacer crecer la iglesia. Y yo dije, bueno, si se trata de tener hijos, voy a tener más. Si la iglesia es bendecida cada hijo que tengo, pues bueno. Mira, yo he tenido más, ¿va? La iglesia estuviera llena. Es que no tuve más. Dije, es cierto. La primogenitura bendice a todo lo demás. Y entonces no solamente lo practiqué ahí, sino que le empecé a decir a mi esposa, hay que sacar las primicias. Lo primero que recibamos en la semana, la primera semana que recibamos, no nos los vamos a gastar, lo vamos a llevar a la casa de Dios. Y vamos a ahorrar para vivir después, ¿verdad? Y entonces fue lo que hicimos. Y esto lo hemos practicado desde, si tú eres nuevo aquí en la iglesia, esto lo hemos practicado desde hace muchos años atrás. Y no solamente eso, sino que hemos visto la bendición de Dios. Lo que te estoy predicando no es una enseñanza, una predicación que es de ahora nada más. Es una experiencia de vida. Es más, los líderes que están aquí, los servidores que están aquí, ya saben, ellos mismos practican las primicias, practican el diezmo, practican las ofrendas, porque es la manera en que hemos aprendido que Dios bendice nuestras vidas. Amén. Si tú no lo estás haciendo, te invito para que lo hagas. Por eso te estoy dando esta enseñanza. Las primicias es lo primero que recibimos en el año, ¿sí? Nuestro primer salario, nuestra primera venta, etcétera. Entonces, esas son las primicias. El próximo domingo les voy a hablar de los beneficios de las primicias. Te vas a quedar con la boca abierta. Los beneficios. Pero ahora les quiero hablar la segunda parte de este tema, que es los diezmos. ¿Por qué les quiero hablar? Porque se confunde. Porque en la Biblia vas a encontrar muchos tipos de ofrendas y vas a encontrar los diezmos también. Entonces, ¿qué son los diezmos? ¿Sí? Los diezmos es la 10ª parte de lo que recibimos. De todo lo que entra a nuestro bolsillo, ya sea en dinero o en especie, debemos de sacar nuestro diezmo. Es otro principio. Y el número 10 en la Biblia significa perfección. ¿Qué significa? Perfección. Pero también significa totalidad. Entonces, cuando tú sacas los diezmos y lo traes a la casa del Señor, significa que tú estás cumpliendo con todo, ¿sí? Lo que Dios te ha mandado. Significa totalidad, significa perfección. El número 10 significa algo perfecto. Quiere decir que aunque tú tomas solamente una 10ª parte, Dios ve como si le estuvieras dando todo.
Por eso el diezmo ya luego se convirtió en un principio en la Biblia. Pero vamos a buscar en la palabra Levíticos 27:30. Levíticos 27:30. ¿Qué dice? Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, ¿de quién es? De Jehová es. Es cosa, otra vez, delicada. Di conmigo, delicado a Jehová. Entonces hay dos cosas que debemos de saber allí en ese versículo. Número uno, los diezmos son de quién. ¿Son de quién? No mío, pastor. No, son de Dios. Dice, los diezmos son de Dios. Y la segunda palabrita que me llama la atención, no sé si cuando tú lees la Biblia te detienes a pensar qué significan esas frases y esas palabras, pero creo que como creyentes debemos de detenernos y decir, a ver, ¿por qué dice cosa delicada o dedicada? Porque significa algo que tú le das a Dios, algo que se le consagra a Dios, ¿sí? Porque antes dice, mío es. Si es de Él, no es mío. Entonces aquí nada más hay un dueño y es Dios. Y entonces si es de Dios, yo no soy el dueño. ¿Yo qué soy? Pues yo soy un administrador de los recursos de Dios. Entonces es cosa dedicada para Dios. Quiere decir que es algo que apartamos. Tú le dedicas esa parte y dices, bueno, de mi salario que yo recibo quincenal, mensual, no sé cómo recibas tú su salario, tú vas a decir, bueno, recibo 500 pesos. Entonces, ¿cuánto es el diezmo de 500? 50 pesos. Voy a agarrar siempre el diezmo. Recibo 2,000 pesos. ¿Cuánto es el diezmo? 200 pesos. Recibo 20,000 pesos. ¿Cuánto es el diezmo? 2,000 pesos. Recibo 100,000 pesos. ¿Cuánto es el diezmo? 10,000 pesos. Recibo 1,000,000 de pesos. ¿Cuánto es el diezmo? Básico. ¿Y qué hago cuando yo recibo mi dinero? Yo saco, lo primero que agarro es saco mi diezmo. Lo primero, porque el diezmo no es mío. El 90% sí es mío, pero el diezmo no lo es. El diezmo es de Dios. Y entonces lo primero que hago es aparto eso y digo, Señor, esto es tuyo, y lo llevo a la casa de Dios, o lo traigo a la casa de Dios. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Ahora, la palabra diezmo la encontramos por primera vez en Génesis 14:20. Si me acompañas a Génesis capítulo 14 versículo 20, dice lo siguiente: bendito sea el Dios de Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ya ustedes han leído esa historia y espero que la lean, si no, no lo van a entender. No me da tiempo de explicársela. Rápidamente un resumen. Abraham se va en una batalla con Kedorlaomer, algo así, ¿sí? Se va a una guerra contra este rey, porque este rey le había robado a sus siervos y a su esposa, se la había llevado cautiva. Y entonces Abraham va y lo persigue, lo alcanza, lo derrota, le quita sus siervos, pero también le quita su botín. Entonces Abraham regresa con la victoria y con todos sus siervos que había rescatado. Y dice que en el camino se le aparece un sacerdote que solamente aparece en el libro de Génesis, nunca más vuelve a aparecer. Nada más aparece en Génesis. Se le aparece en Génesis y dice que este sacerdote, Melquisedec, le da pan y le da vino y lo bendice. Y automáticamente Abraham dice que
toma del botín el diezmo y se lo da ¿a quién? Al sacerdote. Ahí vemos la primera vez que se menciona la palabra diezmo. Y ahí vemos a un sacerdote raro. No aparece en otra parte de la Biblia. Más adelante lo vamos a ver una explicación. ¿Quién es Melquisedec? Pero se entiende que era sacerdote de Salem. Salem tampoco aparece en la Biblia. Entonces está hablando de un ángel o algo espiritual, algo angelical que se le apareció a Abraham y a Abraham le entregó los diezmos. Porque Abraham entendió que de parte del Señor él debía de recibir los diezmos y se los entregó. Y este hombre lo bendijo, este sacerdote. Cuando Abraham entonces es bendecido, se va a su tierra, pero al mismo tiempo sucede algo. El rey de Sodoma también viene a ver a Abraham, ¿sí? Porque resulta que Kedorlaomer, ¿sí?, se había llevado también a gente de Sodoma. Y entonces el rey de Sodoma viene también a ver a Abraham, porque había rescatado también a la gente de Sodoma. Y entonces llega el rey de Sodoma y le dice a Abraham: Abraham, te puedes quedar con todo el botín, nada más dame a mi gente. Y Abraham le dice lo siguiente: he jurado, porque dice, he levantado mi mano delante de Dios, que no voy a tomar nada tuyo, porque más adelante tú vas a decir que me has enriquecido. ¿Estás entendiendo? Dice, no voy a agarrar nada tuyo, porque más adelante tú vas a decir que me has enriquecido. Y eso no es cierto. El que me ha enriquecido es Dios, porque yo he dado mis diezmos. Abraham hizo un pacto con Dios, no con el hombre. Abraham confiaba en Dios y no en el rey de Sodoma. ¿Lo logras ver? Abraham prefiere un pacto con Dios que un pacto con el hombre. Entonces de ahí parte que Abraham dio sus diezmos. Es la primera vez que se menciona en la Biblia el diezmo, pero es un principio espiritual. Abraham sabía que quien lo podía prosperar no era que se quedara con los bienes de Sodoma. Sabía que quien lo podía prosperar era Dios, que el pacto que tenía era de dar su diezmo a Dios y que Dios iba a encargar de bendecirlo a él. Y claro que lo bendijo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién fue Abraham? Chécalo en la Biblia. Fue uno de los hombres más ricos y poderosos en la escritura. ¿De dónde? Porque hizo un pacto con Dios. Entonces la segunda cosa es que el diezmo es un pacto con Dios, en la cual creo. Génesis 28, 22. Resulta que Jacob, el nieto de Abraham, va huyendo. Ya ustedes también conocen la historia. Yo estoy dando por hecho que ustedes leen la Biblia, que saben la Biblia de todo, de pe a pa, y que leen la Biblia. Entonces yo me voy bien rápido, ¿sí? Y entonces dice la Biblia que Jacob se fue huyendo de su hermano y a medio camino Dios se le manifiesta, ¿sí? Y entonces ya ustedes conocen la historia. Tiene un sueño, ángeles suben y bajan. Y bueno, la idea es que Jacob dice: si tú vas conmigo, si tú me das pan, si tú me das vestido, si me guardas en todos mis caminos, el diezmo de todo lo que yo reciba te lo voy a dar a ti, Señor. Y Dios dijo: sale, como tú dijiste,
Yo voy a ser fiel, te voy a proteger, te voy a cubrir. Su suegro se quiso aprovechar de Jacob y Dios lo bendijo, Dios lo libró, Dios lo prosperó. Su suegro le robaba, su suegro lo quería esclavizar, pero Dios había prometido estar con Jacob. Y como Jacob hizo un pacto con Dios, Dios cumplió esa palabra. Amén. Y Jacob regresa siendo rico, con muchos animales, a su tierra luego de muchos años. Y Dios cumplió su palabra. Así que el diezmo, si ustedes se dan cuenta, nace de hombres, ¿verdad?, que toman a Dios como su única fuente de provisión y de bendición. Más adelante en Éxodo ya se establece para el pueblo de Israel como una ley el diezmo, ¿sí? Pero no se queda ahí. Entonces el diezmo es del Señor. Llegó un momento en que el pueblo de Dios dejó de practicar el diezmo. El pueblo se olvidó. ¿Y qué pasó cuando en esa temporada el pueblo de Dios dejó de practicar el diezmo, dejó de dar el diezmo? Se vino abajo todo. Se acabó la bendición. Vean, la palabra de Dios dice que hubo destrucción, escasez, y fueron llevados cautivos. Es más, ustedes saben que el pueblo de Israel fue llevado cautivo ¿a dónde? A Babilonia. Luego Dios regresa a Esdras primero, y luego regresa a Nehemías. Y lo primero que hacen, alguien que me diga qué es lo primero que hacen: reconstruir ¿qué? El altar de Dios. Lo primero que hacen es reconstruir el altar de Dios. Porque si el altar de Dios no tiene fuego, no hay alimento en la casa, todo el pueblo se pierde. Pero si en el altar de Dios hay fuego, hay ofrenda, hay alimento, la casa de Dios está bien, todo el pueblo prospera. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Fueron llevados cautivos porque dejaron de diezmar y de ofrendar. Se olvidaron de la casa de Dios. Y entonces regresan, y lo primero que restauran es las ofrendas, el tabernáculo, el templo. Y es restaurado porque la adoración va primero antes que todo. La adoración va primero. Y entonces Dios levanta un profeta ahí en Malaquías. Y Dios le envía un profeta al pueblo y le dice lo siguiente: Malaquías 3:8. Ya ustedes saben esa cita también. Malaquías capítulo 3, versículo 8 en adelante. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Dios les hace esta pregunta al pueblo de Israel: ¿robará el hombre a Dios? Dice: pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué, Señor? ¿En qué te hemos robado? Dice: en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Entonces, el pueblo de Israel está destruido, el templo está acabado, son ruinas. Lo quemaron, vinieron los enemigos, lo saquearon, se llevaron los vasos, los platos, las cucharas, todo lo que usaban para la casa de Dios, se lo llevaron, lo destruyeron. Regresa el pueblo de Dios de la cautividad, ¿sí? Y lo primero que hace, pues, es construir su casa. Lo primero que hacen es decir: ¿en dónde voy a vivir? Y todo el mundo se dedica a sus casas. Y entonces Dios le dice: es tiempo para construir vuestras casas, y mi casa está destruida. O sea, cuando el creyente no entiende que va primero la casa de Dios, cuando el creyente no entiende que primero es honrar a Dios y después todo lo demás, la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y
todo lo demás será ¿qué? Añadido. ¿Qué es eso? Es fe, donde yo confío en que si le doy a Dios primero, Él me va a dar a mí después para mis necesidades. Pero el pueblo cambia el lugar, la posición, y se pone primero yo, primero mis necesidades. Dios sabe que tengo necesidad, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, tengo que construir lo otro, tengo que lograr, tengo deudas, no puedo dar el diezmo ahorita, pastor. Es al revés, ¿no? Primero Dios, primero mi ofrenda, primero mi diezmo, mis primicias, y ya Dios proveerá para todo lo que yo necesite. Eso es fe y confianza en Dios. Amén. Y dice la palabra que Dios les dijo ¿cómo podemos hacer esto? Aquí vemos estos principios. El diezmo es de Dios, le pertenece a Él, no a nosotros. ¿Se le puede robar a Dios? Pues a través de los diezmos y las ofrendas, ¿sí? La gloria y no dándole lo que le pertenece. Y por último, cuando no damos, le robamos. Y yo diría, ay, pastor, ya no estamos bajo la ley. Sí, ya no le robas a Dios, te robas a ti mismo. Porque cuando tú das, el más bendecido es yo. Yo les decía ayer que hay un atributo de Dios que casi nadie menciona y que casi nadie conoce. Es un único atributo que tiene. Yo sé que Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Yo sé que Dios es misericordioso, tiene atributos. Pero ¿cuál es el atributo que les dije ayer que tiene Dios? Dios es absolutamente independiente. Otra vez, Dios es absolutamente independiente. Dios no necesita de nada ni de nadie. Dios seguirá existiendo con o sin nosotros. Es un atributo de Dios. Pero todo lo contrario somos nosotros. Nosotros somos absolutamente dependientes. Entonces, cuando Dios dice traed vuestros diezmos al alfolí, no lo está diciendo porque Él necesite de algo. Lo está diciendo porque nosotros necesitamos de Él. Entonces, cuando tú traes tus diezmos y ofrendas, tú le estás diciendo: yo necesito de ti. Tú no necesitas nada de mí, pero yo dependo completamente de ti. Si tú no me bendices, si tú no me provees, yo me muero. No importa los contactos que tenga yo, no importa la inteligencia, no importa la experiencia, no importa nada de eso. Si tú no me bendices, yo estoy muerto. Lo contrario es verdad. Cuando tú no lo haces, tú le estás diciendo al Señor: ¿por qué lo tengo que hacer? Yo puedo. No necesito que tú me bendigas. Lo contrario es cierto también. Por eso es muy importante, Iglesia Gilgal, quiero que me entiendas. Dios nos quiere llevar a otro nivel de bendición. Tú tienes que entender que Dios tiene principios. Y si tú te riges por esos principios, Dios no va a faltar a su palabra. Lo que Él dijo, Él lo hará y Él lo cumplirá. Amén. Quiero ir terminando. Me faltan 10 versículos. No es cierto. ¿Para qué es el diezmo? Ahí lo dice. Lee la Biblia. Dice Malaquías 3:10: traed todos, di conmigo, todos
todos los diezmos. No es de que una parte, este sí, y en esta quincena sí, y la otra pues no, porque tengo que pagar. No, todos los diezmos, ¿sí? Segundo, tráelos al alfolí. ¿Qué es el alfolí? El alfolí era un recipiente, ¿verdad? Pues mucho más grande que esto. Eran unos tipos canastas que se ponían allá en el Antiguo Testamento, unas canastas grandotas donde el pueblo depositaba ahí los diezmos, pero es un recipiente donde se pone los diezmos y las ofrendas. Ese es el alfolí. Pero no es cualquier cosa, no es nada más una charola que ponemos ahí y pues ese es el alfolí. El alfolí tiene un significado, ¿sí? Es como un lugar donde tú siembras, es un lugar donde tú depositas. Todos sabemos que los bancos son para ir a guardar el dinero, depositar, hacer pagos, pero una de las funciones de los bancos es para ir a guardar ¿qué? Dinero. Tú tienes una tarjeta de ahorro, tienes cierta cantidad, vas al banco y lo metes en el banco, y el banco se encarga de ¿qué? Se encarga de ¿qué? De guardarlo, de cuidarlo mejor que tú, de protegerlo. Esto es mucho mejor que un banco. Todo lo que tú siembras aquí, no solamente está protegido. El banco te da, ¿cuánto te da anualmente de interés? 9, 10%. No me entiendes, hermano. Esto es mejor que un banco. Todo lo que tú siembras aquí se multiplica poderosamente. Es algo increíble. Yo he visto milagros de gente, personas que me han dicho: pastor, es que di esta ofrenda y mire, estaba yo en esta situación y Dios en la misma semana me proveyó. Hace poco me dice una hermana: pastor, me costó trabajo dar esta ofrenda. Dice, pero Dios hizo un milagro. Cuando di mi ofrenda el domingo, en la semana Dios me proveyó el doble de lo que yo había dado. Eso es el alfolí, amigo, hermano. El alfolí no es nada más un objeto que tenemos ahí para echar el dinero y la ofrenda y de mal gusto y ahí está pues para que no me estén. No. El alfolí es mejor que un banco. Está más protegido que un banco. Cada cosa, dice la Biblia, cada peso, cada billete que tú des es recompensado en el reino de los cielos. Nosotros no caminamos con las leyes de allá, nosotros caminamos con las leyes del reino de Dios. Y el reino de Dios me dice que si yo doy, voy a recibir. Y me dice que en la medida que yo dé, voy a recibir. Y me dice que si honro a Dios con mis bienes, mis graneros se estarán llenos. Amén. Hermanos, Dios no hizo una iglesia débil ni fracasada. El propósito de Dios no es tener a una iglesia pobre y raquítica. No, ese no es el propósito de Dios. Lee la Biblia y vas a encontrar que desde Génesis hasta Apocalipsis hay una iglesia gloriosa, poderosa, que va a ser luz en este mundo, que va a resplandecer, que no va a dar lástima. No estamos aquí para dar lástima. Tú no estás aquí para dar lástima, tú estás aquí para bendecir a los otros. Porque tú eres un hijo de Dios y una hija de Dios, que Dios te ha llamado para ser bendecido si practicas los principios bíblicos. Amén. Y termino. Para que haya alimento en mi casa. ¿Para qué es el diezmo? Para que en la casa de Dios no falte alimento, no falte nada. Es triste, es doloroso. Yo vengo de cristiano desde hace mucho tiempo, 50 y algo así, de años. He visto iglesias en necesidad, he visto pastores que se han ido a Estados Unidos a trabajar porque la iglesia no diezmaba. Y dije, déme